Julián Roa, municipalista. Y hago énfasis en esto, además, usted en la condición de abogado, de dirigente político. Pero queremos hacer un programa hoy educativo, no exento de críticas, pero educativo orientador sobre el rol de los municipios en estas tareas de las que tanto nos quejamos, el tema de la basura, el tema de las responsabilidades sanitarias, en términos de la infraestructura. ¿Y qué pasa? ¿Quién tiene que invertir? ¿De quién es la responsabilidad? ¿Cuándo se le quitó a los ayuntamientos? Se le quitó la responsabilidad, pero también presupuesto. O sea, todos estos temas que Julián Roa nos puede ayudar perfectamente a entenderlo. Buenos días, bienvenido. Buen día, Cristian. Gracias por la invitación. Qué bueno tenerte por acá. Julián, ¿quién es el responsable de los temas municipales? ¿En qué momento se le sustrae esta condición? ¿Fue política? ¿Es una forma de llevarle la responsabilidad del presupuesto? ¿Es una intención de vincular la solución al presidencialismo? Ustedes no funcionan, yo intervengo y resuelvo. Me gustaría tener una explicación más global sobre esto. Mira, nosotros tenemos una tarea pendiente con el ámbito municipal. La verdad es que desde los partidos políticos, no excluyó ninguno, hace falta una visión más hacia el municipio, hacia políticas públicas municipales, que hacia la centralización del Estado. El tema del drenaje, que es uno de los temas más importantes, el tema de la recogida de desechos sólidos de basura, los temas de contaminación, todos eran temas locales, eran temas de los gobiernos locales, de los ayuntamientos. De ello te doy un dato. El tema del drenaje está establecido en una ley de 1944. No. Estamos hablando que toda la construcción de, no solamente el drenaje, sino todo lo que tiene que ver con la urbanización, la construcción, es la ley 675 del año 44. Estamos hablando que al día de hoy se está construyendo en la República Dominicana con una ley donde todavía, te pongo un dato curioso, la avenida Mella se llamaba Avenida Capotillo y la avenida Duarte se llamaba José Trujillo Valdés. Esa es la ley que está vigente al día de hoy, lo cual es una locura. Y por supuesto, eso trae como consecuencia que le da la competencia al gobierno local. El gobierno local o los ayuntamientos tienen lo que se llaman competencias propias, que no son delegadas a otro organismo, son propias de la municipalidad. El uso de suelo, el urbanismo, los servicios básicos, recogida de basura, control de las aceras, control del tránsito, todo eso son competencias que la ley y la Constitución establecen en el gobierno local. ¿Cuándo se pierde y qué pasó? ¿Cuál es la distorsión? Hay una... Y en eso también tenemos una especie de fractura histórica. Hasta el periodo anterior a Trujillo era muy común, de hecho existía lo que se llamaba una policía rural, ni siquiera una policía nacional, ni mucho menos una policía municipal. Exacto. Estamos hablando de que cada gobierno local tenía su propia policía, no solamente para el tema municipal, sino para la seguridad inclusive. Y por supuesto, eso trajo la ritmo histórica de que la inestabilidad política era común. Se le daba un golpe de Estado hasta mensualmente. Tú tumbabas al compadre porque no vino al cumpleaños de tu hijo. Una locura. Con Trujillo, no solo pasa solamente en el país, sino en toda América Latina, se va a la política de la centralización del poder. Y prácticamente muchas de las atribuciones que tenían en competencia los gobiernos locales terminaron en manos del gobierno central. Y todavía en el sistema político nuestro existe el criterio de que lo que no lo resuelve el gobierno no lo resuelve nadie, lo cual no tiene sentido. Por supuesto que eso ha traído como consecuencia que los ayuntamientos son una especie como de reservoir, de depósito de lo que no se puede hacer. Yo he dicho en política, y a mí no me luce, pues yo he sido regidor muchos años, que en un partido regidor es el que no da para otra cosa, lo cual es un error. O sea, tú entiendes que el que perdió una diputación, el que perdió una posición, mándalo de regidor. Él no sabe lo que va a hacer, ni le importa. Pero porque el sistema político, en eso tenemos deuda pendiente. Si el gobierno local no funciona, no funciona el país. Esa es la verdad. Ahora, ¿están en capacidad ya los gobiernos locales de asumir todas esas tareas? Porque vuelvo a la pregunta.
hubo un momento en que se le quitan las funciones, Sí, los niveles de recaudación también, sí. y se dan las decisiones políticas, sobre todo para vincularlo al ámbito electoral, desde el Ejecutivo, y evidentemente que eso se mantiene. Claro. El AMET es una competencia del gobierno local, tú sabías. El agua es una competencia del gobierno local. ¿Qué ha hecho el gobierno? Que generó una especie como de híbrido. Tú tienes todo lo que tiene que ver con el abastecimiento de agua, el control del agua potable, pero se lo quita al gobierno local y crea una especie de consejo de administración, en el cual el gobierno local forma parte, pero tú sabes quién le hace caso. Claro. Por ejemplo, un director de una de las corporaciones de acueducto, al Poder Ejecutivo. Y claro, que tú dirás, ¿están los gobiernos locales en capacidad para asumir esas competencias? Yo te diría que no, porque todavía hay que seguir trabajando el tema del fortalecimiento de los actores municipales. La ley ayuda, Sí, la ley 176, que es la ley actual, yo he dicho que es un Mercedes-Benz para la municipalidad. Claro, pasa como en todo, cuando tú no sabes algo lo cambias, que es lo que se ha querido hacer con la ley, que tiene algunos baches innegablemente que hay que mejorarla, pero es una buena ley. ¿Qué sucede? Que tú tienes incapacidad en formación en los gobiernos locales y tienes incapacidad financiera. Los presupuestos de los ayuntamientos son pírricos. Y de encima de ser pírricos se utilizan mal, hay que decirlo. pero Yo la recuerdo ley- un alcalde que me decía, bueno, cada vez que va un vecino allá y me pide una receta, yo se la compro. Y cuando me pide blog, se lo pago. Y yo le dije, bueno, te veré en la cárcel, innegablemente. pero ¿qué instrumento le da la ley, esa ley del 176 a los ayuntamientos para poder tener los recursos para asumir esas tareas? Bueno, hay una ley, que es la ley 16603, que es lo que llamamos la ley de la transferencia de fondos del gobierno central, del presupuesto nacional, hacia los gobiernos locales. Esa ley se estableció en el 2004, debo decirte. Esa ley establece que a los gobiernos locales se le debe dar el 10% de los ingresos no especializados. El 10% prácticamente del presupuesto. Te doy una noticia, ni siquiera el que hizo la ley lo cumplió. No se ha Porque el cumplido que hace nunca. la ley hace la trampa. Totalmente. ¿Hasta qué nivel se ha llegado? ¿3, Varía. 4, 5? Varía. O sea, varía. Yo diría que lo más alto que se ha llegado es un 6%. Claro, no significa que el presupuesto siga siendo igual. Hay un crecimiento orgánico del presupuesto nacional de los ingresos y en esa misma medida suben los ingresos de los ayuntamientos, pero todos son insuficientes, innegablemente. Y repito, el manejo debe mejorarse. ¿Cómo resolver ese tema? Porque si está a expensas de que el Ejecutivo entregue el 10, nunca se va a No lo llegar. ha hecho. Entonces, ¿cómo resolver Que, eso? bueno, Porque primero es una hay que sincerizar realmente la capacidad o no de la entrega de esos recursos. Sincerizarlo significa si realmente se puede entregar el 10%. Y si lo sincerizamos, entonces hablaríamos de modificar la ley. Ahora, ¿quién le pone el cacabero al gato? Una especie como de, bueno, el que se mete en eso se busca de enemigo de la municipalidad. El que no lo cumple, no. Pero el que le intente cambiar, sí, por un lado. Y por el otro, por supuesto, que debe haber, hay algunos tipos de... La ley restringe mucho los ingresos municipales a dos variables. O sea, no existen impuestos en los ayuntamientos, existen arbitrios y tasas. Las tasas por una contraprestación de servicio. Y los arbitrios, las mismas tasas cuando tú utilizas el dominio público. Significa que muchos de los impuestos que podrían ser arbitrios de vocación municipal lo tiene el gobierno central. Por ejemplo, el tránsito, el impuesto a la circulación, la placa, como nosotros decimos, es un impuesto con una vocación municipal. El predial o el IPI, como llamamos, el impuesto a la propiedad inmobiliaria, tiene una vocación municipal. La gente te dice en Nueva York, la casa no se paga. No se pagan porque tú tienes que pagársela al gobierno local cada año. Esos impuestos que podrían ser, modificando la ley 176, podrían pasarse al gobierno local y tener mayores ingresos. Y generar, en cierto modo, una especie de competencia territorial. Usted cobra más impuestos. Ningún presidente va a hacer eso. Evidente. Bueno, usted me está preguntando cuál es la medicina. Si se la bebe es otra cosa. Y de hecho, en el proyecto actual de modificación de la ley está establecido algunas de esas cosas. También repito, insisto, tiene que mejorarse la capacidad
la materia prima que va a los gobiernos locales desde los partidos. No es la mejor. No es la mejor en términos, y no estoy hablando de manera peyorativa, pero o no tiene la capacidad, las herramientas para ir a hacer un trabajo, número uno, o número dos, no entiende a qué va. Y a veces va a hacer, a resolver temas personales, individuales, particulares. Como me dice el alcalde, si no le doy la receta, no gano. Bueno, pero ese no es su trabajo, en todo caso. Diablo, eso es terrible. En otro aspecto, Julián, ¿en qué medida ha hecho daño aquella decisión política, se le atribuye al doctor Peña Gómez, de la, ¿cómo fue que le llamó? La fórmula de oro, de que el color del alcalde, Sí, al color del alcalde corresponde el del consejo. el del consejo. Entonces, ese consejo que tiene un administrador que es el alcalde, que Ya. debería ser el control del alcalde, Así como es. decían todos los consejos. Entonces se convierte en algo que recibe órdenes y como el alcalde maneja los recursos y es el político, entonces es una distorsión terrible y los consejos no funcionan. ¿En qué nivel de daño ha hecho eso? No, no funciona el consejo ni funciona el alcalde. Y cuando no funciona ninguno de los dos, tú tienes sencillamente un desastre. Eso fue una solución política, inconstitucional, ilegal, totalmente. Llegar a acuerdos, y yo firmé acuerdos entre regidores y alcaldes en la municipalidad para que sea del partido, es inconstitucional e ilegal. Ahora bien, ¿qué pasa? Y vuelvo al tema de la calidad del funcionario que tú llevas. Muchos regidores entienden que son los jefes del alcalde. Y eso es ilegal también. O muchos alcaldes entienden que son los jefes de los regidores. Y la verdad es que cada quien debería jugar su rol importante. No nada más se dan los consejos de regidores. ¿Quién me eligió al presidente del Senado de la República? ¿Quién lo impuso? Por encima de su propio partido. Ahora en este caso, Sí. el presidente. ¿Y quién eligió Eduardo al presidente Estrella, de la ¿verdad? Cámara de Diputados? También. O sea, se da ¿Ese el fenómeno, ganaba? se da el fenómeno en los dos, en las dos esferas de poder, fundamentalmente. Es una especie de tú no generar ruidos para la gobernabilidad. Más que gobernabilidad, termina en contubernio, una especie como de complicidad. No necesariamente para cosas malas, pero sí cuando no hay una especie de control de las actividades del alcalde, hace lo que le da la gana. O por otro lado, cuando el consejo decide ver intereses particulares, entonces comienza a chantajear y extorsionar al alcalde. Es un tema de que cada quien juegue el rol para lo que la ley le establece, fundamentalmente. Cosa que, repito, tenemos que mejorar la calidad del funcionario local. Y los partidos están en eso. Como que uno no ve eso. Si me lo preguntan, te digo que no. La verdad es que hay que generar mayor conciencia. Los partidos están más atentos a llevar diputados y senadores, tener el control del Congreso, porque el control del Congreso es prácticamente el control, o por lo menos la armonía del Poder Ejecutivo. Lo que pasa en un ayuntamiento no tiene mayor relevancia. ¿Cuál es el problema? Que cuando el ayuntamiento no funciona, se cae el pueblo. Y cuando se cae el pueblo, mal que bien, quien tiene que ir a resolver el problema es el gobierno central. Y ni uno ni otro lo hacen. Entonces tú consigues posiblemente mejorías estructurales en términos de construcción, de edificación, pero no gobernabilidad, mucho menos condición de buen gobierno local. Julia, vayamos al fatídico 4 de noviembre. De repente, en 4 horas se inundó la ciudad. Hay muchos daños, muertes, cientos de vehículos dañados, demandas, una cosa horrible. Responsabilidades. Aquí hay la parte suroeste de la ciudad de la que tiene infraestructura sanitaria. Lo otro no, eso tiene mucho tiempo. Hay un crecimiento bárbaro, vertical. Los ayuntamientos dan todas las autorizaciones. Así es. Y de repente pasa esto y comienzan los políticos a tirarse las cajas y los cajones. Desde el punto de vista institucional, ¿qué pasó? ¿Cómo se reparten las culpas? ¿Y cómo pudiéramos evitar eso a futuro? Mira, te acabo de decir que el marco legal que establece el tema del drenaje en una urbanización, la correntía de agua pluvial en una urbanización está establecido en la ley 675 del año 44. Esa ley, tú sabes que esa ley obliga a los ciudadanos a pintar todos los años su casa. No. Para que tú tengas una idea
del atraso de la ley y que su parte es positiva como la tiene, por supuesto. Era una ley moderna en ese entonces, pero es una ley que ya no tiene sentido. Ahora, ¿qué pasa? Esa ley no contemplaba una ciudad como la tenemos hoy en día. Y esa ley tiene dos categorías, lo que es la urbanización y lo que es la lotificación. ¿Qué pasa con la urbanización? Que todos los servicios tú tienes que preverlo. En la lotificación es una venta de solares. Y eso se dio, bueno, hay una urbanización que tú conoces que lo hacía una inmobiliaria que se llamaba Inmobiliaria La Fe. Y lotificó un barrio que se llama La Fe. Y luego hubo otro urbanizador que le puso el nombre de su mujer a la lotificación, que Buenaventura Peña. Su esposa se llamaba Juana Valle y ahí está Villa Juana. Y si seguimos por ese orden de ideas que tú puedas darte cuenta, no tienen servicio sanitario ni servicio de drenaje pluvial. La ley en eso tiene un vacío, innegablemente. Pero eso sucede ahora. En el Naco pasa igual y en todas las urbanizaciones. Ahora, ¿qué pasa? La Nacional Constructora de los Bernard. ¿Qué sucede en todo caso? Primero hay que revisar el marco legal para evitar esas cosas. Y número dos, tú has tenido en la ciudad de Santo Domingo, para quedarme aquí, tú has tenido algunas urbanizaciones que la mayoría la hizo el Estado, donde sí hay drenaje pluvial. Por ejemplo, Gascue. Gascue, la parte norte de la Avenida Bolívar. El ensanche Primavera. La gente le dice Naco a todo, Gascue a todo de la Máximo Gómez para allá. Pero ahí hay 5 urbanizaciones. Está el ensanche Lugo, está el ensanche Primavera, está Gascue, está el ensanche Aguedita, está el Esperillón, que le decimos la Esperilla. Todo eso es Entonces, Gascue tiene drenaje pluvial y tiene una parte de Villa Juana. Pero la mayoría no lo tiene, fueron hechas por el Estado. Creo que el ensanche Luperón que hizo Trujillo en los años 50 también. ¿Dónde se comienza a trabajar el tema del drenaje? Con Trujillo. Si tú te fijas, por ejemplo, en el malecón, a la altura de San Jerónimo, todas las aguas negras que se circundan en Gascue van a una especie de emisario, que es un emisario, es un tubo, un emisario marino, que descarga todas las aguas negras casi 100 pies en el mar, en esa plataforma. ¿Por qué se hace el emisario? Porque se supone que la materia fecal, las bacterias que se producen a 100 pies de profundidad no llegan vivas a la superficie. Por lo tanto, es un modo mediante un mecanismo mecánico, de eliminar la contaminación. Pero después de ese emisario que tú tienes, una planta de tratamiento que hizo el presidente Fernández, Leonel Fernández, y que fue cerrada en la parte de la Ciénega, fue cerrada por el mal olor. Pero claro que tiene que oler, porque es una planta de tratamiento. Y tú tienes 4 grandes galerías que se han construido. Una galería que se hizo con la primera línea del metro, que busca, si tú te fijas, por ejemplo, la planta de tratamiento está en Arroyondo. Tú dirás, ¿y entonces cómo se trata agua que está en una parte más alta que otra? Porque se hizo esa galería con una pendiente, una cota invertida hacia abajo. Todas las aguas negras que se producen en esta parte de la ciudad deben ir a terminar en el río, tratarse, terminar en la planta de tratamiento y luego vertirse en el río de manera limpia. Pero eso no ocurre. No se ha terminado, claro que no. Tú tienes una segunda galería que va desde la Gustavo Mejía Ricard con Núñez de Cáceres, que baja toda la Núñez de Cáceres. Ahí se trabaja un poco más, inclusive en el gobierno de Danilo se trabajaron la interconexión de todo el sector de la Caste. Eso era un pandemonio y todavía lo sigue siendo, pero menor. Y una tercera galería que tú tienes que va toda la Luperón, que baja toda la Luperón hasta el Malecón. Toda esa primera etapa de esas galerías que, te repito, se hicieron al gobierno de Leonel Fernández, tienen que seguir con una etapa subsiguiente. ¿Cuáles son? La interconexión con las líneas secundarias de esos sectores que son circundantes. Hay una que corresponde al metro, cuando se construyó el metro. Y a eso sí, claro. Todas se hicieron con la excavadora del metro. Que yo recuerdo que Diandino Peña dijo que esa máquina debía trabajar 24 horas. Porque tú tienes muchos trabajos que hacer en toda la ciudad y si tenemos el equipo, ¿por qué no hacerlo? Pero la verdad es que no se ha seguido con ese plan de solución. Los ayuntamientos ni hablarle. Los ayuntamientos incurren, me refiero al Distrito Nacional, en un error para mí gravísimo y tiene mucho que ver con el marco legal. Cuando un constructor pone una
10 metros, 30 metros de arena en la acera. El 20% va al invernal y lo tapa. Entonces, él se gana su dinero construyendo ese edificio y yo tengo que gastar 70 millones de pesos limpiando invernales. Que es lo que le saco al invernal, porque el invernal no se tapa con agua. Se tapa con arena y se tapa con plástico. Entonces, hay que ser más severo con todo el que vierta desechos sólidos a la vía. Hay una ley, de hecho, la ley 120-99, que lo condena, pero es más gracioso yo hacerme el gracioso con el constructor que obligarlo a que le entre sus materiales dentro de su construcción. Ahora que, o sea, y por último, perdóname que esto es tan importante, el tema del percolado. ¿Qué pasa en la circunscripción 1, en el polígono central? Que donde tú tenías una casa... es? El percolado es como filtra el agua de lluvia al subsuelo. Okay. Tú tenías una casa de 800 metros en el NACO, en Evaristo Morales, pero la vendiste para un edificio. Esa casa que tú tenías tenía un patio de 300 metros, sembrado de grama o lo que fuera. No tenía cemento. Parte de lo que caía de tu techo se iba a la vía, pero lo que caía en el patio se filtraba. Ahora no. Ahora hay un edificio que ocupa los 800 o 700 y pico de metros. ¿Todo el agua dónde va? Va a la vía necesariamente. O sea, es una problemática integral en la cual, si yo fuera el gobierno, se creara una especie de mesa del drenaje sanitario y pluvial para la ciudad de Santo Domingo, en el cual, por supuesto, lo liderara el ayuntamiento, pero que involucrara a todos los sectores, incluyendo no solamente los constructores, no solamente al CODIA, sino inclusive parte de la Junta de Vecinos. Y entonces se buscara algún tipo de solución, sobre todo impositiva. Pero nadie quiere enterrar dinero, porque después no se puede decir, esto lo hizo Balaguer, esto claro, lo hizo... Así es, pero te vuelvo al tema, nadie construye poniendo arena en ninguna vía de Estados Unidos, ni de España. Se construye todos los días. Yo recuerdo en España, y yo lo hice como regidor del Instituto Nacional, pero pasó sin pena ni gloria. En España tú construyes unas grandes bandejas, más grandes que un camión inclusive, y en esa bandeja tú viertes lo que vaya a verter en la vía. Le paga a la ciudad un arrendamiento por el espacio que vaya a ocupar durante tu construcción. Y solamente vierte y solamente procesa material en esa bandeja. Hay inclusive empresas que se dedican a eso. En el fondo hay problemas institucionales ahí, de autoridad, de hacer cumplir la ley. Totalmente, totalmente. Y de la visión de los políticos, porque es en qué se invierte. Ahora hay con la ley que creó el Ministerio de la Vivienda, parte de lo que era los departamentos de revisión de plano y de licencias urbanísticas, licencia de construcción de obras públicas han pasado al Ministerio de la Vivienda. Y la verdad es que tienen que sentarse a trabajar eso. Eso no es un juego. Eso es cómo va a hacerse la ciudad. Los ayuntamientos son muy débiles, hay que decirlo. Entonces, en este caso, antes lo hacía obras públicas. Y dentro de su capacidad lo hacía más o menos bien. Ojalá que este joven en el Ministerio de la Vivienda sepa conciencia de qué tiene que hacer en esa área. En resumen, si llueve 4 horas corridas en algún punto importante de la ciudad, vamos a tener otro 4 de noviembre. Por los próximos muchos años. Hay algo que no hemos tocado, y el tema de las cañadas. Esta ciudad está construida sobre un terreno noble. Tú me vas a decir por qué es noble. Está construido, esta es una ciudad con una pendiente de más de 20 metros. Esta ciudad tiene una alta terraza en la avenida 27 de febrero, tiene una segunda terraza hacia el sur, en el Mirador Sur, y tiene una tercera terraza que va de la parte de abajo del Mirador Sur hacia abajo. Igualmente hacia el norte. La Kennedy no es otra terraza. La Kennedy no es otra terraza. Pero es invertida, la parte de la 27 más alta. Okay. Pero drena de manera natural y drena hacia el mar. Drena hacia el mar, el drenaje pluvial. ¿Qué sucede? Que esos drenajes encuentran unos caminos naturales que son las cañadas. Las cañadas no las crea nadie, las destruimos nosotros. ¿Por qué? Porque por un tema de migración de los ciudadanos del campo a la ciudad, y mi papá fue de lo que vino del campo, gracias a Dios, si no yo estuviera arriando burro, la mata de farfano, ¿verdad? Este país se perdió un gran productor. Un gran chivero. Un gran chivero. Pero ¿qué pasa? Que la gente, ¿dónde viene a ocupar? ¿Dónde viene a mudarse a la ciudad? A las cañadas. Porque todo lo otro es privado.
Entonces, en las cañadas, ¿qué sucede? Ahí tiene toda la vulnerabilidad del mundo. ¿Qué debe hacer el gobierno? ¿Qué debe hacer de manera prioritaria? Y debieron hacerlo los anteriores. Arreglar las cañadas. Arreglarlas. Julián, vamos a comerciales. Vamos a seguir con los temas municipales en breve con el doctor Julián Roa. Continuamos este encuentro extra con el doctor Julián Roa, municipalista, político, dirigente de la Fuerza del Pueblo, por eso trajo corbata verde hoy. Bravo. Un poco de promoción. Julián, he escuchado a nuestro común amigo Martínez Pozo citarte más de una ocasión. Le agradezco mucho. A propósito de que Valentín, Julio César Valentín sale del PLD, alguna gente pensó que era para Fuerza del Pueblo, porque una reunión hace un tiempo con Leonel Fernández fue a la Fundación Global y Fernández también motivó en los martes de lectura su libro. Sí, el libro. Pero yo parece, de circulación. Cuentan otros, que sería parte de un proyecto con PRM para ir por la alcaldía de Santiago, con una estructura, y he visto algunos detalles por ahí. Pero siempre dicen, pero está Angiolino, Angiolino se va también con Julio César Valentín y ocurre que Julián Roa salió precisamente del PLD porque Angiolino se empeñó en que él debería tener la Secretaría de Asuntos Municipales. Entonces perdieron un activo tan importante como Julián Roa. He escuchado a Julio en más de una ocasión citarte, hablar sobre eso. ¿Qué hay de esa historia? Mira, primero Julio César Valentín es una persona de mucho valor. Valor intelectual y valor moral. Y con una vida dedicada al trabajo político hermosa, preciosa, hay que decirlo. Julio César Valentín fue fiscal del distrito en Santiago, fiscal de la ciudad de Santiago, y siempre ha hecho un gran trabajo. Fue senador y todo eso. Las razones por las que se fue, él la expuso. Sí. Yo salí de la fila del PLD después de 34 años de militancia. No es fácil uno salir de una organización política, las razones son múltiples. No quise de ninguna manera expresar algún tipo de queja de por qué salía o no. Pero por las razones que salí del PLD no son solo del PLD, del sistema político, en sentido general. Los intereses individuales tienen que posponerse al interés colectivo. Y sobre todo con lo que usted entiende que debe ser la manera de conducirse políticamente. Quizás mi salida del PLD tiene que ver con mis años de edad. Después de 60 años hay cosas que yo no estoy dispuesto a entender que la voy a poder cambiar en 10 o 15 años. No tengo ese tiempo. Entonces, la salida mía, la de Julio César Valentín y la de otra gente, no debe terminar con la vida del PLD jamás, pero debe entrar en una etapa de reflexión. Hay cosas que hay que mejorar dentro del PLD. Mis mensajes, y creo que usted leyó uno, son mis mayores amores hacia el PLD. Ojalá pueda reflexionar sobre algunas posiciones que tienen, que no son las únicas, no es el único partido, pero entiendo que no es personal. Yo nunca he tenido una posición de manera personal. El PLD se queda sin ti, sin Angiolino ahora. Bueno, yo sin mí no me atrevo a hablar de los demás. Sin mí ya estoy en la Fuerza del Pueblo. Le agradezco al presidente Fernández, y es lo importante, con que siempre he tenido un trato exquisito. Leonel Fernández es un caballero. El trato, perdóname, yo he sido docente, profesor de 2 universidades españolas. Gracias al presidente Fernández, debo decirlo. O sea que antes de la llegada ahora, yo debo tener más de 10 años siendo docente para la Universidad de Castilla-La Mancha y para el Instituto Ortega y Gasset de España. Y lo he hecho a través del Instituto Global. Mi relación con el presidente Fernández ha sido la mejor. Sintonizo mucho con la visión que él tiene sobre la política dominicana, con errores y aciertos. No conozco un bateador que batee para mí, ¿no? ¿Verdad que no? Siempre hay errores y hay aciertos, pero creo que es una visión de cómo se debe hacer política en el país. ¿Por qué tú no le dijiste que apoya el censo? Sí, apoyo el censo, claro que sí. Yo lo apoyo de manera personal. Creo que, y en eso hay algunas debilidades que pudieron haberse corregido,
hay hasta errores en la interpretación de algunos términos y esas cosas, pero siempre van a ser per cada minuto. Creo que debieron tomarse más tiempo en alguna, pero hay que hacerlo. El censo es una necesidad nacional. Se ha hecho desde, bueno, el primer censo en 1923. No sé si tú lo sabes. Sí, claro. No, 1926, con Horacio Vázquez. Los norteamericanos no hicieron un registro, Pero no o un hicieron un censo, levantamiento como fundamental. censo. Un levantamiento. Pero el censo es con Horacio Vázquez, el primer censo. Con sus errores o no, que creo que sean, espero que sean mínimos, es una coyuntura muy especial, hay que decirlo también. La gente está aterrorizada con la ola de criminalidad y de delincuencia. Es horrible lo que está pasando. Los muertos sobrepasan los 4 y 5 toda la semana, fruto de asaltos y esas cosas. La gente está aterrorizada. Eso no se había, en los últimos 22 años no se había registrado igual. Sí, como no, pero no a los niveles que lo tenemos hoy en día. A los niveles de hoy en día son superiores. Eso no puede negarlo. ¿Qué pasa? ¿Qué situación diferente existe? Yo creo que el gobierno ha manejado el tema de manera muy media, muy hacia la prensa y poco hacia buscar las razones reales de los cambios. Yo entiendo perfectamente el respeto a los derechos humanos, pero a veces tú tienes que dar en la mesa. Creo que lo que está haciendo la policía es absolutamente nada, para no decir. Además de que está siendo manejada por extranjeros que tampoco conocen la realidad dominicana. El ministro de Interior, si él se respetara un poco más, se pusiera su renuncia. ¿Te inclinaría por una solución Bukele? No, jamás. El respeto a los derechos humanos, el respeto a los derechos humanos. Ahora, jamás puedo poner en la misma balanza el trato que le voy a dar al que mata a un ciudadano que al ciudadano. Definitivamente aquí tiene que haber mayor cumplimiento de la ley. No hablo de mano dura, pero la ley no es un guante, la ley es... Porque las respuestas en los últimos años y los anteriores gobiernos de Hipólito Mejía y los gobiernos del PLD, era que un jefe de policía comenzaba a matar, carta blanca, mataban 20, 10, y aplacaba, volvía. Entonces, nunca resolvíamos a profundidad el tema. No, el tema no se va a resolver porque tú tienes un problema de asimetría económica. Claro. Tú tienes unos coeficientes de Gini que son alarmantes. Mientras tú tienes una gente que es muy pobre, tiene otra que es muy rica. Cada día la economía dominicana, que es la economía del mundo, es una economía, este bendito libre mercado, lo importante es que se invierta. Entonces la riqueza tú la consigues a través de la pobreza de la mayoría. Y eso, necesariamente, tú pedirle a una juventud que no quiera oír a Bob Bunny o que no quiera oír algo de eso, porque él es pobre, no te lo va a comprar el discurso. Él quiere hacer lo mismo, y ahora con esta explosión de los medios de comunicación, quiere hacer lo mismo que hace el que puede. Donde está la fuerza del gobierno tiene que ser en tratar de disminuir esa asimetría económica. Pero mientras eso se disminuye, tú no puedes poner a ciudadanos valiosos, a estudiantes, a jóvenes que están fajadores, al mismo nivel que tú pones dos delincuentes que se suben a un motor a atracar. De ninguna manera. Tiene que haber mayor grado de consecuencia. Y además de que tiene que haber un mensaje más fuerte para la delincuencia. No puede ser tan suave. No estoy hablando de violar derechos humanos, pero la mano represiva del Estado no es la mano de la abuela, no es la mano de la abuela, ni puede ser. Julián, la oposición política, yo he dicho que como nos precipitamos al momento electoral, y no le concede una al gobierno. Entonces uno nota que palos y bogas, palos no bogas. Y a veces uno nota situaciones que no se hicieron desde algunas administraciones y se le reclaman a un gobierno que encontró COVID, hay una guerra, hay inflación en Estados Unidos, repercute aquí, se utilizan más o menos las mismas fórmulas. Sin embargo, se juzga como si la situación fuera normal, fuera la del 16, la del 12, qué sé yo, y para adelante. Y se hacen críticas que a veces uno dice, oye, si no fuese el momento electoral, estoy seguro que tal o cual político no hiciera ese razonamiento. Tú sabes que en los coliseos romanos se hacía pan y circo, ¿no? ¿Verdad? Claro. Bueno, pues una vez enterraron a un pobre moreno, lo enterraron en la arena y le soltaron un león.
Yo no sé cómo el Moreno logró morderle una pata a León. Y el público entero lo voció, maldito negro, abusador. Pelea limpio. Pelea limpio. Eso le pasa al gobierno. No. Yo es al revés. Yo creo que este posiblemente sea el gobierno que ha tenido menos oposición. ¿Cómo? Sí. No hay Con huelga. esos dos leones ahí, a propósito del Río Romano, Danilo y Leonel ahí afuera. Yo creo que ambos han querido ayudar al gobierno. Pero aquí no hay huelgas, aquí no hay movilizaciones, aquí no hay marcha verde. ¿Dónde está la marcha verde? No hay. El gobierno ha caminado sobre la base de un discurso de excusas que no tienen sentido. ¿O acaso no hubo crisis económica mundial con el presidente Fernández? En el 8. No hubo un colapso en el año 2008. Colapso total de la economía del mundo. No una guerra. Después del 8 el PLD le fue bien por 12 años. Bueno, pero tiene que ver con los actores que manejaron la situación. El problema está en que tú debes entender que cuando fuiste a gobernar no iba a encontrar una situación fácil. Claro. O el presidente Abinader dijo, no voy a ser candidato porque ahora hay una pandemia. No, yo lo resuelvo. No dijo el presidente Abinader con la crisis haitiana que en un año no iba a haber ilegales caminando por las calles del país. ¿Cuál ha sido el resultado? Te pregunto. Y la violencia y delincuencia también habló muy alto. El gobierno tiene algo que es preocupante, te lo confieso, y es la falta de saber qué va a hacer. ¿Qué va a hacer? No hay al gobierno le sobraron el año pasado. Creo que este año estuvo al punto de modificar un presupuesto, porque le estaban sobrando más de 13 mil millones de pesos, que no sabían en qué invertir. Tuvo que mandar al Congreso una modificación al presupuesto porque le sobró. Es un pueblo lleno de miseria. ¿Cómo tú entiendes eso? Que no sea por la falta de planificación. Yo creo que debe revisarse mejor. Yo creo que al revés, te repito, ni Marcha Verde, ni Plaza de la Bandera, ni huelgas, ni movilizaciones. Todo lo que se le ha dicho al presidente es intentar comunicarse y corregir lo que está mal. Tiene una ventaja, ¿cuál es? Que tiene un sistema político en crisis. Tiene una fuerza del pueblo construyéndose, y construir significa sacar horas hombres para construirse, para reunirse, y tiene un partido, un PLD, que está en cierto modo en una crisis institucional interna. Ha caminado sobre las olas. Ahora no ha sabido qué hacer, esa es la verdad. No ha encontrado la puerta. ¿Qué le reconoce al gobierno, Julián? Oh, sí, un presidente decente, innegablemente. Presidente decente. ¿Nada más? Tiene dos grandes logros que yo lo he oí un amigo decirlo, no es una autoría mía. ¿Y la lucha contra la corrupción y eso? ¿Cuáles son esos logros? No, eso es más espuma, un poco chocolate. ¿Cuáles son esos logros? Bueno, ya no es obligatorio utilizar trajes, ya se puede usar chacabana, y el tema de la eliminación de la corbata. Yo creo que son dos grandes logros de este gobierno. Es un presidente decente y nadie puede negarlo. Pero es un exceso, por Dios. Un presidente sumamente pero por Dios, Julián. decente, pero tiene un equipo que no sabe para dónde va. No sabe para dónde va. Dime una gran obra en los 2 años. No me va a mencionar ninguna. ¿Eso pone en riesgo la reelección? Si el presidente decide repostularse, porque ahora le dicen que no se sabe si él lo va a decidir. Lo que pasa es que estamos a 2 años. Y en 2 años, si las cosas siguen como van, mi temor no es que no se reelija, es que pueda terminar el periodo sin problema. El presidente Hipólito Mejía terminó buscando a alguien que corriera los últimos 100 metros de la carrera. Yo espero que este gobierno termine, realmente. Ya. Pero al ritmo que va, necesita a alguien que le diga, no, esto es lo que hay que hacer. Otra cosa es el populismo. Óyeme, tú no haces una elección para decirle a tu hijo que hay que ir a la escuela. ¿O sí? Entonces a veces hay medidas que hay que tomar que al final van a convertirse en cosas positivas para el Estado. No se gobierna desde la media, desde la radio o la televisión. No, hay que gobernar. Desde Twitter. Julián, gracias. Gracias a ti. Hay un amigo interesado... Veo que usted está como el presidente, sin corbata. Debió decirme y yo no la traigo. Mire... Bueno, son de los logros, ¿no? ¿Verdad? Que hemos conseguido. Julián, ese es muy fuerte. Un amigo que está interesado en el libro, en el tratado sobre asuntos municipales, ¿dónde lo busca? En la librería jurídica, ya no está en encuesta, está donde este muchacho, donde allá abajo, Ángel es la librería jurídica, Ángel Potentini. Le agradezco tanto el apoyo que me ha dado. Y a los abogados, que la verdad es que se ha vendido el libro. El que quiera buscarlo, dile que vaya pronto porque se están terminando. ¿Va a haber una segunda edición? Si Dios quiere.
Hay algunos amigos que le di el libro y no me lo pagaron, pero yo espero que me lo paguen. Que no soy yo, porque me lo cobró, así me lo cobró y me dice, toma Julián, y señores, 2,000 pesos, porque no es un libro de 500 pesos tampoco, ¿eh? Él dirá, bueno, es un tratado, es verdad, un libro de los que dicen que les gustaba Balaguer, que separaban. Sí, que separan. Y la verdad que es un excelente trabajo. Gracias, gracias, Cristian. Más en serio te felicito. Que deberían estar en los ayuntamientos para que aprendan un poquito de las responsabilidades a su cargo, un poquito aunque sea. Yo creo que nos ahorraríamos muchos problemas. Gracias, Julián. Gracias a ti. Julián Roa, ya dije todo de él, ¿verdad? A él las gracias, a ustedes también. Y el próximo sábado estaremos en otro encuentro extra. Pásenla bien.